Relatos entre las voces de lo desconocido. Muchos de los que me conocen afirman que soy buena persona, poseedor de cualidades como ser humilde, tranquilo, introvertido, risueño, honesto y algunas otras características más que no hace falta mencionar. Pero así como todos ellos me enorgullecen al decirme esto, también estos mismos concuerdan en una cosa, un gran defecto que tengo, como es de esperarse, ya que nadie es perfecto. Soy muy impaciente. No soporto por mucho tiempo algo que me moleste o que me incomode. Si estoy en un lugar que no me gusta, simplemente me pongo de pie y me marcho. Si estoy con una persona que empieza a caerme mal o algo por el estilo, busco cualquier excusa para alejarme de ella. Soy así desde que tengo uso de razón. Jamás perdí el tiempo con algo que a mi parecer no valga la pena. El gran ejemplo es este que les puedo dar. En alguna vez mi esposa comenzó a reprocharme por alguna estupidez. Yo me doy la media vuelta y salgo de la casa dejándola sola hablando. Y regreso recién calculo cuando ya se le pasó la tontera. Ahora bien, de seguro te estarás preguntando por qué te estoy contando todo esto. Y la razón es porque quería ponerlos en contexto para que puedan imaginar, al menos mínimamente, la tortuosa situación en la que me había envuelto con aquel nefasto muchacho, quien forma parte primordial de esta historia. Mismo que conforme pasaban los minutos, aparte de tener que soportarlo a él, empezaron a hacerse presentes algunos eventos extraños que me llevaron a vivir el viaje más hórrido de mi vida. Mi nombre es Walter. Soy trailero de profesión. Corría por ahí el año 2009 cuando me pasó lo que estoy a punto de contarles. Cuando en una oportunidad el jefe de la empresa me pidió un favor al que por respeto no pude negarme, pero que fue el detonante de todo el tétrico pasado que tuve que vivir. Me dijo: Walter, amigo, necesito que me hagas un favor. Ahora te toca ir a un destino en cuyo trayecto te va a tocar pasar por la ciudad donde vive mi ex esposa. Y tú ya sabes que con ella pues no nos llevábamos muy bien. El tema es otro. Se trata de mi hijo Miguel. Este chamaco tiene que ir a pasar el fin de semana con ella. Y como es un total atorrante, no le quiero dar dinero para que viaje. Ya ves lo que hizo la vez pasada. Se lo gastó en alcohol con sus amigos y al final ni fue. Y en otra oportunidad devolvió el pasaje que le compré para hacer lo mismo. Tú eres testigo de que no puedo dejar el trabajo de la empresa para poder llevarlo. Así que es lo que yo te quiero pedir. Si tú lo llevas, ya no tendrá oportunidad de escaparse, porque ni modo de que se baje en medio de la carretera y se quede deambulando por ahí. Pero no te preocupes, ya le advertí que se porte bien contigo. Caso contrario, lo voy a castigar dejándolo meses viviendo allá con su madre. A él no le gusta pasar mucho tiempo con ella. En concreto, en el trayecto que tienes, te queda muy fácil para dejarlo en la ciudad. Solo te costará tomar algunos minutos y ya. De esta forma, este chamaco mal portado no tendrá más opciones que obedecer. Espero que no te moleste, amigo. Tómalo como un favor que me haces a mí. Me conoces muy bien. En algún momento te lo voy a compensar. Sin sospechar de las consecuencias, acepté sin dudarlo. Conocía de vista a sus hijos ya que a veces los llevaba a la empresa. Pero con respecto a este muchacho del que hablaba, desde lejos se le notaba que era bastante complicado. El chamaco tenía entre 15 años de edad en ese entonces, en plena adolescencia, rebelde, soberbio
y eso que jamás llegué a conocerlo muy bien. Lo gracioso fue que mi jefe me pidió ese favor cuando yo ya estaba a punto de subirme a mi tráiler para comenzar aquel viaje. Y su complicado muchacho aguardaba en la oficina con su mochila y una cara de pocos amigos que no se pueden imaginar. 15 minutos después, ya estábamos transitando por la carretera. Eran como las 12 de la noche y calculaba que llegaría a ese destino poco antes de los primeros minutos del día. El rostro que tenía Miguel demostraba el tremendo enojo que tenía al ser obligado por su padre a viajar de esta manera, aunque luego descubrí también que mi presencia lo irritaba, ya que al intentar romper el incómodo silencio, quise hacerle plática. De inmediato me interrumpió hablándome de una forma que, resumo, fue de lo más nefasto que sería en ese viaje. A ver, señor, yo no sé cómo se llama usted y no me interesa. Pero quiero dejarle bien en claro una cosa. Yo fui obligado por el molesto de mi padre a viajar en este vehículo tan vulgar. Yo siempre viajo en carros de lujo, así que estar sentado ahora en esta cosa maloliente me hace sentir bastante humillado. Así que por favor, le pido que al menos ni siquiera me hable. No quiero platicar con usted, con un simple empleado. Lo único que quiero hacer es que me lleve a la casa de mi madre y mantenga la boca cerrada. No me interesa nada. ¿Estamos de acuerdo? Esperemos que sí. Y si no, tampoco me importa su opinión. Pienso que cualquier persona a la que le hablen así se sentirá ofendida o dolida. Pero en mi caso, aparte de sentirme así, tuve el deseo de frenar inmediatamente ese tráiler, abrir la puerta y bajar a ese chamaco insolente a empujones. Pero en fin, cometí el error de asumir esa responsabilidad cuyo costo ni siquiera sospechaba. Por otro lado, era el hijo de mi jefe. Simplemente tendría que soportarlo hasta llegar a esa maldita ciudad y listo. A partir de ahí, la paz volvería a mí. Por supuesto que no le respondí, pero marqué una irónica sonrisa en mis labios, como si con ese gesto le estuviera diciendo a este muchacho pedante que no me importaba en absoluto lo humillado que se sentía en viajar conmigo. Las horas posteriores fueron de ultratumba. Me refiero a que ni él ni yo hablábamos, hasta que pasamos por una estación de servicio y al intolerante Miguel se le ocurrió pedirme que nos detuviéramos porque quería ir al baño. Yo me quedé aguardando en aquel tráiler. Luego de unos 15 minutos y al ver que este chamaco no regresaba, me bajé para ir a buscarlo. Los baños estaban al lado del local comercial que había en la estación de servicio. Cuando llegué a la esquina y me disponía a doblar, ahí apareció él. Pero su rostro ya no era el de antes. Tenía una sonrisa burlona que me irritó apenas si lo vi. Así que ahí mismo me di cuenta de que andaba en algo raro, ya que cuando nos topamos de frente, noté que rápidamente se llevó una de sus manos al bolsillo de esa chamarra que traía puesta. Le pregunté si estaba todo bien, pero ignorándome absolutamente, se dirigió al vehículo manteniendo esa maníaca sonrisa. Luego de unos kilómetros más de viaje, por fin, el patético muchacho se durmió apoyando su cabeza sobre la espalda de aquel asiento. Aproveché para encender el estéreo y le puse un poco de volumen, puesto que lo menos que quería era que ese malportado se despertara. No habrían pasado ni 10 minutos cuando el estéreo se apagó y no funcionó más. Y ahí inició todo. Un olor como a rosas comenzó a sentirse dentro de la cabina. Les juro que la impresión de haberlo sentido antes apenas era perceptible,
precisamente cuando nos subimos en la estación de servicio para continuar, pero ahora lo sentía claramente. No era como un tipo de perfume ni nada parecido, puramente natural. Era como si en verdad hubiera rosas ahí dentro. Mientras buscaba con la mirada lo que estuviese provocando aquel olor, me percaté de algo brilloso que se asomaba del bolsillo de la chamarra de aquel chamaco. Por más que estaba atento al volante, me daba mañas para ver de rato en rato con más detenimiento, hasta que descubrí que se trataba de una cadena con un pequeño dije, una medallita. Esta estaba sucia, pero por el brillo que emanaba, supuse que era de oro. Comencé a pensar que concretamente era ese objeto el que olía así, cuyo aroma comencé a sentirlo más fuerte porque se le estaba saliendo del bolsillo. Miré a Miguel y éste seguía profundamente dormido, así que quise aprovechar para tomar aquella medallita y contemplarla mejor, siendo en ese momento cuando tuve el primer y aterrador susto de la noche. Cuando extendí la mano para tomarlo, tenía mi mirada hacia el frente. Es por eso que no sé de dónde salió, algo extremadamente frío me sujetó la muñeca, lo que me obligó a girar rápidamente para mirar de qué se trataba. Un intenso escalofrío me recorrió el cuerpo al ver que una mano negra era lo que me estaba agarrando. Era como esquelética y la poca carne que tenía era pútrida y purulenta, como si fuera la de un cadáver. Retiré rápidamente mi mano mientras lanzaba una expresión de terror. Les prometo que logré sentir cómo esa cosa me jaló la muñeca por un instante, como si hubiese intentado evitar que yo la retirara. Mi grito despertó a Miguel, quien comenzó a insultar por haberlo despertado de esa forma, ya que yo lo vi brincar del miedo. Cuando volvió a mirar hacia su bolsillo, esta medalla seguía de la misma manera, pero ya no había nada más. La mano cadavérica había desaparecido. Como ni siquiera le hablé, Miguel se volvió a dormir minutos después. En tanto seguía conduciendo y trataba de analizar racionalmente lo que acababa de pasar. Pero no se me venía nada a la mente, por lo menos algo con qué justificar tan funesto fenómeno. Horas después, y todavía estando en ese pávido estado, volvió a acontecer algo, pero ahora 1000 veces más aterrador. El olor a rosas regresó de la nada. Recién entonces caí en cuenta que éste se había disuelto cuando di aquel grito, pero ahora venía con más fuerza, convenciéndome de que provenía desde atrás, donde tengo mi cama para poder descansar. Ya no quise ni mirar. Sabía de qué se trataba y sentía un pavor al pensar que esa cosa pudiese manifestarse de nuevo. Actitud que resultó ser vana, ya que ese fenómeno volvió a mostrarse a pesar de todo. Era una mujer, una aparición femenina que comenzó a asomar lentamente la cabeza hacia adelante, de tal manera que salía desde atrás por el medio de los asientos. En tanto, yo sentía que mi corazón se aceleraba enloquecido. Veía con el rabillo del ojo los largos cabellos negros tapando verticalmente la mitad de la cabeza, sobresaliendo solamente la cara, la nariz, los labios, los ojos. Cada facción que podía percibir tenía una tonalidad de la mano como la que había visto antes, como si así también la poca piel que le alcanzaba a notar estuviese en un estado de putrefacción. Debo remarcar que el perfume a rosas seguía siendo lo que impregnaba aquel entorno, contrariando de esa forma al nauseabundo olor que debía despedir aquel cuerpo, lo cual me llevó a considerar
que esta mujer en realidad se trataba de un alma en pena. En un lúgubre instante, este abrumó todos mis sentidos, cuando noté que aquella mujer empezó a voltear aquella cara hacia mí, de una forma paulatina y siniestra. Ahora sí podía divisar aquel rostro abominable. De verdad que era monstruoso, pero siempre con el rabillo del ojo lo veía, y creo que si yo hubiese girado mi cabeza para mirarla de frente, hoy no estaría contándoles mi experiencia. Hundido aún en ese macabro estado, algo incoherente sucedió. Aquel chamaco se despertó, miró hacia todos lados para luego sacar su celular de uno de sus bolsillos y fijarse en la hora, puesto que después volteó a verme y preguntarme cuánto faltaba para llegar. La perplejidad que me inundó no me dejó digerir aquel momento. No era posible que Miguel actuara tal cual como si no viera nada. La cabeza de esa mujer aún seguía ahí, como aguardando a que en algún instante yo la mirara. Solo Dios sabe cómo fue posible que yo lograra continuar manejando aquella máquina en esa condición. Lo cierto es que recién pude recuperar mis sentidos. Cuando me di cuenta que la aparición había desaparecido, esa noche finalmente pude cumplir con mi compromiso. Llegando a la ciudad, dejé a aquel muchacho en la casa de su madre. Luego de eso regresé a la carretera, pero me quedé estacionado a un costado por varios minutos. Quería cerciorarme de que aquello era real. Yo sé que no estaba loco. Por suerte no volvió a ocurrir nada más durante el resto del viaje. Asimismo, no quería volver a saber nada de este chamaco. Cuando en alguna otra ocasión mi jefe me pidió nuevamente ese mismo favor. Fue otro trailero el que se lo llevó. E ignoro totalmente si a él le tocó vivir lo mismo que a mí, pues como les digo, no quería ni mencionar al muchacho. Tal vez algunos de ustedes piensen que estoy siendo duro con Miguel, pero les juro que hasta hoy siento que lo detesto. Y es que hay algo de él que me enteré varios meses después de haber compartido aquel viaje. Ahora que lo sé, lo voy a contar. Estoy seguro de que también ustedes sentirán algo de enojo. Fue una tarde en la que pasé por aquella estación de servicio, esa donde me detuve cuando Miguel quiso ir al baño. Ahora fui yo quien quiso hacer sus necesidades luego de comer algo en aquel restaurante que estaba ahí mismo. Cuando salí del baño, me llamó la atención un pobre señor que estaba al fondo del terreno, justamente al frente de un gran árbol en cuyo pie yacía una cruz. Pensando que necesitaba ayuda, me acerqué para hablar con él, siendo de este modo en el que me enteré de aquel aberrante acto. El hombre provenía de un pueblo colindante con aquella zona. En ese lugar había una pequeña gruta en memoria de su hija, a quien le arrebataron la vida meses atrás. Una madrugada en la que se detuvo en esa estación para pedir que la llevaran hasta su casa. El señor, aparte de estar llorando por su hija, me contaba que se sentía mal por un error que cometió. Resulta de que tiempo atrás había dejado sobre su cruz una medallita de oro que le pertenecía a su hija, pero al llegar a la mañana siguiente para dejar rosas, flores que a la difunta le encantaban en vida, se percató de que el preciado tesoro ya no estaba. Algún delincuente se la había robado, calificando a este como un desalmado, irrespetuoso y obviamente alguien malvado. Creo que ya saben quién fue. Y sí, según mis cálculos, el robo sucedió durante la noche en la que Miguel fue al baño. Tal vez por eso se demoró. Atraído por el brillo de esta medalla, tuvo la bajeza de tomarla, provocando que el alma de la pobre muchacha
nos acompañara a partir desde aquel entonces, por lo menos en ese viaje. Me pregunto si el sinvergüenza todavía conserva este tesoro. Siendo así, se me eriza la piel de pensar que tal vez el alma de aquella joven aún lo sigue. Pero de lo que sí estoy seguro es que ni cuenta se va a dar. Eso me lo demostró cuando ni siquiera la vio, cuando ella estaba con su cabeza asomándose entre los asientos. Y teniendo en cuenta esto, hasta el día de hoy, me pregunto por qué yo sí pude ser testigo de su presencia, ya que a fin de cuentas soy totalmente inocente de ese delito. No tomes cosas que no te pertenezcan, y menos si es de un recinto. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.